Todos se rieron de ella. Decían que era lenta, inútil, un peso muerto para la policía. Pero cuando los delincuentes irrumpieron en la comisaría, fue la única que no huyó. Sola, una mujer obesa, olvidada por todos, enfrentó el peligro y reveló lo que nadie quería ver: una conspiración dentro de la propia corporación. Esta historia no se trata de acción, se trata de valentía invisible. Comenta abajo: ¿alguna vez te han desacreditado solo por existir? Suscríbete al canal, aquí te contamos lo que el sistema intenta ocultar. El despertador sonó a las 5:00 am, como siempre, aunque ya no tenía que estar de patrulla. La agente María Fernanda Aguado Ramírez, de 49 años, se levantó en silencio. La modesta casa de Ecatepec seguía sumida en la oscuridad. No se oía ningún sonido, salvo el leve ronroneo del viejo refrigerador y el eco lejano de un perro ladrando en el patio vecino. María fue al baño y se miró en el espejo. Tenía la cara hinchada y los ojos hundidos. El cansancio no era solo físico. Era el cansancio crónico de alguien que ha sido olvidado en vida. Su uniforme aún colgaba en el gancho junto a la puerta, impecable, lavado y planchado. Pero hacía 3 meses, desde la decisión del capitán Ordóñez, ya no podía usarlo en la calle. La habían reubicado. Ahora se dedicaba al trabajo interno. Reportaba incidentes, trámites, recepción. «No es nada personal, María», dijo, evitando el contacto visual. «Es que ya no tienes el mismo ritmo. Necesitamos agilidad en la patrulla». Ella escuchó eso como si estuviera escuchando una sentencia de muerte, pero con una sonrisa educada en su rostro. En la comisaría de la Zona 5, todo seguía el ritmo rutinario de un barrio saturado de delitos menores y moderados. Robos de motocicletas, violencia doméstica, tráfico de menores. El México que nunca se convirtió en telenovela. El México de la polvareda y las denuncias sin investigar. María llegó a las 6:45 am, como siempre, antes que todos. Limpió su escritorio, organizó los archivos y preparó café. Ningún compañero le dio las gracias. La trataron como si fuera invisible, como si una mujer gorda de casi 50 años fuera parte del mobiliario. Pero el narrador lo vio todo. Vi cómo escuchaba los chistes ahogados en el vestuario, cómo apartaban la mirada cuando pasaba, cómo algunos se levantaban solo para evitar compartir el banquillo con ella a la hora del almuerzo. No dijeron nada, pero todo estaba dicho. Ese día, María recibió la tarea de presentar una denuncia inusual: la desaparición de un agente encubierto que investigaba a una banda de ladrones armados en Tepito. El agente se llamaba Arturo Palacios, joven, valiente, respetado, pero nadie parecía demasiado preocupado. La investigación estaba paralizada. El comandante alegó falta de pruebas. Probablemente desapareció por sí solo, dijeron. María lo escuchaba todo en silencio. Pero había algo extraño en el tono de la superiora, una incomodidad que reconocía, porque la sentía a diario. Decidió guardar copias del informe escondidas en su bolso, por si acaso. A la hora del almuerzo, se sentó sola, como siempre. Sacó su lonchera de pollo y arroz de la nevera portátil. Antes de dar el primer bocado, escuchó un comentario en voz baja de uno de los recién llegados. Imagínense a esta en una persecución. El criminal se muere de risa antes de llegar. La risa ahogada era más penetrante que los gritos. Ella no respondió, fingió no oír, pero el narrador lo escuchó y lo guardó. A las 15:12 horas, María fue llamada a la oficina del capitán Ordóñez. «Fernanda, ¿por qué guardaste copias de ese caso de Arturo?» Ella dudó. «Porque nadie más lo está mirando, señor». Ordóñez se levantó lentamente. «¿Estás insinuando que no estamos haciendo nuestro trabajo?» «No, señor, solo estoy haciendo lo mío, y me parece que alguien aquí tiene miedo de lo que encontrará». Silencio. La despidió sin decir otra palabra, pero allí,
Algo había cambiado. A las 6 p.m., cuando terminaba la jornada laboral, María no se iba. Siempre se quedaba más tiempo. Era ya entrada la tarde cuando oyó la radio emitir un código que le dio escalofríos. Invasión armada. Perímetro interior. Zona 5. Ella miró a su alrededor. La comisaría estaba casi vacía. Los dos guardias nocturnos habían salido a tomar un café. El teléfono sonó en vano. Un sonido apagado de pasos pesados provenía del pasillo trasero. Se levantó lentamente, respiró profundamente y sacó el bastón de defensa que había mantenido escondido en el cajón durante meses. La invasión estaba comenzando y nadie, absolutamente nadie, se había dado cuenta de que la única persona que todavía estaba allí era ella, pero tal vez fue suficiente. El reloj marcaba las 6:08 p.m. cuando María oyó el primer crujido metálico. No era la puerta principal, era la puerta trasera, por donde solo entraban los agentes de patrulla y donde la alarma de seguridad estaba desactivada. Caminó lentamente hasta el final del pasillo. Se acercaban los pasos pesados de unos hombres. No se trataba de un robo cualquiera. Se oían 4, quizás 5 voces, susurrando instrucciones como si ya conocieran el camino. Estaban demasiado tranquilos. La calma que solo emana de quien está seguro de que no lo interrumpirán. María cerró la puerta del archivo y se escondió detrás del mostrador de recepción. Tomó su celular. No había señal. Descolgó el teléfono fijo. La línea estaba muerta. Lo habían cortado todo. Respiró hondo. Sabía que no podía vencerlos, pero podía ganar tiempo. Mientras tanto, en un grupo de mensajería privada, 2 policías comentaron: ¿sigue ahí la gordita? Esa es peor que una cámara de seguridad. Solo sirve para grabar, nunca para actuar. Imagínate si un día necesita correr. No lo sabían. No tenían idea de lo que estaba a punto de pasar. María podía oír a los hombres rebuscando en los armarios, derribando puertas interiores, buscando algo o a alguien. Recordó a Arturo Palacios. El caso que nadie quería investigar. Esa extraña conversación con Ordóñez no fue casualidad. Y entonces una voz masculina resonó dentro de la comisaría. ¡Rápido! La sala de pruebas está por aquí. Trae la carpeta azul y los 2 discos duros. Sala de pruebas. Carpeta azul. Discos duros. Sabía exactamente qué era. Era evidencia del caso de Arturo. Había estado escondida allí desde el día de su desaparición. Ahora, las sonrisas nerviosas cobraban sentido. La indiferencia del comandante, el silencio de sus compañeros. La carpeta no había desaparecido por accidente. La habían sacado por orden de alguien de dentro. María se movió en silencio. Agarró el extintor más cercano y se colocó en la esquina de la recepción, junto a la puerta giratoria. Puede que no fuera tan rápida como antes, pero aún sabía usar el factor sorpresa. El primer hombre que entró no tuvo tiempo de reaccionar. Un fuerte golpe en la rodilla lo hizo caer gritando. El segundo dobló la esquina, pistola en mano, y ella le lanzó el extintor con todas sus fuerzas. Un golpe seco. Silencio. 2 menos. Pero el tercero disparó. La bala pasó a centímetros de su brazo, impactando en la pared de concreto. Cayó al suelo. Y por primera vez en años sintió un miedo genuino de morir sin que nadie supiera que había luchado. En la radio del coche patrulla empezaron a llegar gritos. Comisaría Zona 5 invadida, Código 99, agentes caídos, refuerzos inmediatos. Pero nadie sabía que era María quien resistía sola. Afuera, los compañeros corrían. Las patrullas pasaban a toda velocidad, pero todos creían que alguno de los equipos de patrulla seguía en el edificio. Nadie imaginaba que la única persona que se encontraba dentro era precisamente la misma que habían sacado de la calle por inutilidad operativa. Mientras esperaba refuerzos, María se arrastró hasta la sala de vigilancia. El cuarto hombre la encontró allí, jadeando, con sangre en la frente.
Intentó jalarla del pelo, pero ella contraatacó con un fuerte golpe en la ingle. Él cayó gruñendo. Ella cerró la puerta desde dentro. A través de la cámara de seguridad vio al quinto hombre que llevaba el maletín azul. Corría para salir por la parte de atrás. María sabía que si escapaba, todo terminaría. Tenía que hacer algo impensable. Llamó directamente al número personal del comandante Ordóñez. «Soy yo, María. Han allanado la comisaría. 5 hombres. 4 ya han sido neutralizados. 1 intenta escapar por la salida de emergencia, con el maletín azul». Silencio. Ordóñez tardó un poco en responder. «Carpeta azul». «Sí, señor. El que envió a archivar ya está de vuelta. La línea está caída». Afuera llegó la primera patrulla. 4 agentes armados entraron corriendo. Encontraron a 2 intrusos inconscientes, uno sangrando y otro con una rodilla rota. El tercero gemía en el suelo y una mujer, gorda, con la cara sucia y los ojos llenos de rabia y dignidad, sosteniendo una de las radios de los invasores como prueba. Ella no dijo nada, pero el silencio habló fuerte. Mientras el quinto hombre era capturado al salir, María observaba desde lejos. Uno de sus compañeros se acercó, incrédulo. ¿Los sostuviste? ¿Tú solo? Ella asintió, sin vanidad. Simplemente hice lo que cualquiera de ustedes habría hecho si estuvieran aquí. Pero ella lo sabía. Ninguno de ellos se hubiera quedado. La noche cayó sobre Ecatepec con un silencio tenso. Afuera, las farolas encendidas no bastaban para disipar la sensación de que algo se había roto, y no solo dentro de la comisaría, dentro de ella. La comisaría estaba abarrotada. Expertos, prensa, superiores, curiosos, pero nadie la miró a los ojos. Nadie la felicitó. Lo único que notó en sus rostros fue vergüenza. No solo se había enfrentado a 5 criminales, se había enfrentado a una verdad aún mayor. Sus propios colegas la habían abandonado. El comandante Ordóñez apareció a las 20:40. Tenía una expresión severa y falsamente neutral. ¿Puede acompañarme a la habitación, oficial Ramírez? Señora, no María, no compañera. El trato fue clínico, frío. Dentro de la habitación cerró la puerta, no ofreció silla. Actuaste por tu cuenta, rompiste el protocolo, usaste fuerza letal contra intrusos sin esperar refuerzos. Ella no reaccionó y guardó pruebas del caso Palacios, añadió mirándolo fijamente. Ordóñez frunció el ceño. Este caso ha estado fuera de nuestro control durante semanas. Se cerró por falta de pruebas. Entonces, ¿por qué alguien mataría por él hoy? La pregunta quedó en el aire, como una amenaza. Al salir de la habitación, María encontró su escritorio volcado, documentos personales esparcidos por el suelo, su lonchera abierta, pasta de dientes pegada a sus notas. Nadie la miró, nadie se hizo responsable, pero todos sabían quién lo hizo. A la mañana siguiente, llegó aún más temprano. Quería revisar las cámaras de la noche anterior. El técnico de vigilancia, un joven llamado Gerardo, dudó. «Me dijeron que ya no tienes autorización». Ella se acercó y habló en voz baja. «Gerardo, si las imágenes desaparecen, desapareces con ellas. ¿Entendido?» Él entendió y lo demostró. En las grabaciones, entre las escenas de acción y resistencia, había algo extraño. Uno de los invasores entró por la puerta de emergencia con una tarjeta de acceso interno. Él no entró. Pasó su tarjeta. María detuvo la imagen. Reconoció el patrón de seguridad. Ese tipo de tarjeta no se emitía ni para visitantes ni para reclusos. Pertenecía a un policía. Alguien desde dentro los dejó entrar. Copió el extracto en una memoria USB y se lo guardó en el sostén. Ya no confiaba en ningún armario, en ningún cajón, y mucho menos en el capitán. En el pasillo se cruzó con el agente Reyes, uno de los que se habían reído de ella durante el almuerzo. La miró con extrañeza. «Estás tratando de presumir, ¿verdad?» Ella no respondió.
¿Has visto lo que le pasa a quien mete las narices donde no le corresponde? El tono era más amenazante que burlón. María caminaba en silencio, pero el narrador sintió un ligero temblor en sus manos. No era miedo a morir, era miedo a ser silenciada. A la hora del almuerzo volvió a sentarse sola, pero ahora sentía algo diferente, un aislamiento con propósito. Ya no era invisible por descuido, era un blanco. Miró a su alrededor y vio que las sonrisas desaparecían cuando sus ojos se encontraron con los de ellos. Ella ya no era la chica gorda y papeleadora. Ahora era la mujer la que sabía demasiado. Al final del turno se detuvo frente a la oficina cerrada del capitán. Oyó una conversación apagada. Una voz masculina, pero no era Ordóñez. No se suponía que fuera hoy. ¿Por qué los enviaron ahora? La mujer estaba sola. ¿Quién hubiera pensado que reaccionaría? Tenemos que borrar esto. Todas las pruebas, todas las copias. Silencio. Retrocedió 2 pasos. Alguien estaba dentro y estaba limpiando sus huellas. Pero María no lo iba a dejar. Esta vez no. De camino a casa, pasó por un kiosco. Un pequeño titular en la contraportada de un tabloide local decía: intento de allanamiento en comisaría. Ningún agente resultó herido. Los detenidos no tienen relación con casos anteriores, afirma el comandante. Ninguna mención de ella, ninguna palabra sobre su acción. Fue como si todo hubiera sido borrado, a propósito, pero conservó la memoria USB, el video, la carpeta azul y lo que había dentro: registros bancarios, mapas de vigilancia e informes firmados por Ordóñez, omitido de la investigación original. Ella aún no sabía quién estaba detrás de ello, pero ya sabía quién estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ocultarlo, y aunque estaba sola, ya había tomado una decisión. Esa noche, María cerró todas las ventanas de la casa, apagó su celular y guardó la memoria USB en una bolsa de plástico escondida dentro del inodoro. Si alguien la seguía, no encontrarían nada. Ella estaba en guerra. Pero esta no era una guerra contra la delincuencia común. Era contra el sistema que pretendía proteger y ocultaba sus propios crímenes. No se lo contó a nadie, ni a su hermana, ni siquiera al nieto que la visitaba los domingos. Necesitaba proteger a los pocos que le quedaban. A la mañana siguiente regresó a la comisaría tan tranquilo como siempre. La diferencia era que tenía la verdad en el bolsillo y un plan. A lo largo del día recopiló firmas de control de acceso a la sala de evidencias. Extrajo los registros de la recepción. Descubrió que una de las tarjetas de entrada había sido desactivada y reemitida el mismo día del allanamiento. Estaba a nombre del sargento Reyes. ¿Coincidencia? El mismo que la había amenazado. Imprimió los datos y los pegó dentro de un viejo libro de la biblioteca, el más polvoriento y menos consultado. Manual de Patrulla Urbana, 1994. La verdad estaba escondida donde nadie quería mirar. A las 17:14 Reyes no se presentó a su turno. María pidió cubrir el turno. El encargado dudó, pero cedió. Al caer la noche, se quedó sola en la recepción. La tenue luz, los pasillos silenciosos, todo le recordaba la noche de la invasión. Pero esta vez, ella los estaba esperando. A las 21:37 abrieron la puerta trasera con cuidado. No forzaron la entrada, no hicieron ruido. Otra vez, con una tarjeta. Pero esta vez María lo grababa todo. Había colocado una cámara oculta detrás de la cafetera, algo que había aprendido observando a los propios forenses de la policía. Entraron 3 hombres. 2 de ellos estaban encapuchados. El tercero fue el sargento Reyes. Hablaban rápido, nerviosos. Buscaban algo. Los archivos. La sala de pruebas. María activó la alarma silenciosa, un código antiguo que solo conocían los oficiales veteranos. Sabía que el operador tardaría hasta 10 minutos en responder. Eso era todo lo que necesitaba.
con el bastón telescópico en la mano y el corazón latiendo al ritmo de quien ha sido demasiado ignorado, esperó. El primer hombre cayó con un golpe en las costillas. El segundo intentó sacar un arma, pero el gas pimienta industrial lo cegó en segundos. Reyes dudó. «No me vas a disparar, Ramírez. ¿Por qué no? Ibas a dejarme morir esa noche. Eso no es personal». Bajó el arma lentamente, pero sus ojos ardían como fuego. «Siempre es personal cuando soy yo la que sangra». Antes de que pudiera reaccionar, ella le propinó un fuerte golpe en la mandíbula. La cámara lo grabó todo. Cuando llegaron los refuerzos, encontraron 3 cuerpos inmovilizados. No hubo muertos, no hubo disparos, y una mujer sentada, con las manos sucias, pero los ojos limpios. En la comisaría hubo un breve momento de silencio, no por respeto sino por conmoción. María los había derrotado. Otra vez, solo. En la sala de interrogatorios, Reyes se derrumbó. Dijo que Arturo Palacios había descubierto una trama de robo de armas dentro de la propia policía. Ordóñez estaba involucrado. La desaparición no fue accidental. Arturo había sido silenciado. ¿Qué pasa con la carpeta azul? Era la última evidencia que quedaba. María le entregó todo al fiscal. Memorias USB, imágenes, audios y grabaciones. Hizo sin pedir gloria, sin hacer un discurso. Simplemente cumplió con su deber. Si tú también sabes lo que es ser desacreditado solo por existir, regístrate ahora. Aquí contamos lo que nadie se atreve a mostrar. Durante años, María creyó que la injusticia tenía un límite, un punto en el que la evidencia hablaba con más fuerza, en el que la verdad, aunque se demorara, bastaría. Pero esa mañana, cuando llegó al Departamento de Asuntos Internos para prestar declaración, vio en el rostro del fiscal algo que ya conocía bien: vergüenza. «Oficial Ramírez, lamento informarle, pero el caso ha sido suspendido temporalmente. Se ha reclasificado. Se ha determinado que se trata de un caso de fuga voluntaria del agente Palacios y no de una desaparición forzada». Ella frunció el ceño. «¿Incluso con las imágenes? ¿Con el testimonio de Reyes? ¿Con la carpeta azul?» El fiscal miró hacia otro lado. «Toda la evidencia ha desaparecido del sistema». La sangre le subió como un puñetazo lento al estómago. No respondió. Simplemente salió de la habitación con los ojos secos. Afuera se sentó en el banco de cemento y contempló el opaco cielo mexicano de julio. El aire olía a basura quemada. «No dejarán que esto salga a la luz», pensó, «ni aunque muera por ello». Pero el narrador lo sabía. María no era de las que se acobardaban, solo necesitaba un nuevo camino. Esa noche buscó a Ernesto, un viejo amigo de su difunto esposo, un periodista independiente, apurado, pobre, desacreditado, pero con una cámara, un canal de YouTube y coraje. Lo escuchó todo, lo grabó con ella, le mostró las imágenes, publicó un especial, El oficial gordo que nadie quería oír. El video se viralizó en las afueras de la ciudad, acumulando más de 300.000 visualizaciones en 2 días. Los comentarios incluyeron decenas de testimonios de policías retirados, familiares de las víctimas y mujeres como ella. «También me humillaron por ser grande. A mi madre la expulsaron por no encajar. Esta mujer es más policía que todas las demás de la zona juntas». En la comisaría, el ambiente cambió. La risa desapareció, pero no era respeto. Era miedo. El comandante Ordóñez permaneció en silencio durante días, hasta que decidió actuar. El lunes, María recibió una notificación formal. Expediente disciplinario interno por violación de la jerarquía y filtración de información confidencial. Estaban tratando de callarla. Ella se presentó a la audiencia interna con un uniforme impecable. Los abogados de la corporación la fulminaron con la mirada. El ambiente era el de un juicio público, pero sin testigos.
Cuando se le pidió su defensa, se levantó tranquilamente, sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo y leyó en voz alta. No estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para recordarles que salvé una comisaría entera y aún así quieren castigarme por decir la verdad. No me entrenaron para ser cómplice en silencio. Me entrenaron para proteger. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, aunque nadie aquí quiera verlo. Silencio. El presidente del comité tragó saliva con dificultad. Uno de los miembros del consejo bajó la mirada, pero nadie respondió. Al día siguiente, María fue puesta en licencia temporal, con su sueldo reducido, mientras se tramitaba el caso. Regresó a casa tan tranquila como siempre, pero por dentro sabía que algo estaba a punto de suceder. Esa noche, alguien llamó a su puerta. Era una chica de 19 años con ojos tristes. No me conoces. Soy la hermana de Arturo. Vi tu video. Gracias. Entregó a María una cajita. Dentro había una grabadora vieja. Escondió esto en el armario. Lo encontré después de que desapareció. María escuchó la grabación. La voz de Arturo. Si me pasa algo, busquen a María Ramírez. Ella es la única que puede hacer algo. La única que aún tiene alma en todo esto. Ella detuvo la cinta. Y él entendió. El cambio no vendría desde arriba. Tendría que venir desde abajo, con la gente, con el dolor colectivo, con aquellos que también fueron invisibles. El video del periodista independiente siguió creciendo. Tuvo casi 1 millón de visualizaciones. Los principales canales comenzaron a cubrir el caso, pero ningún medio oficial mencionó el nombre de María, ni la comisaría, ni el comandante. México es experto en silenciar con burocracia. La primera represalia no se hizo esperar. Le cortaron el seguro médico. La segunda, más cruel. Una nota falsa en un sitio web de la policía decía que María había falsificado los videos para aparecer. El tercero llegó como un disparo en el pecho. El domingo siguiente, cuando regresaba del mercado con 2 pesadas bolsas en los brazos, María vio una pancarta extendida frente a su casa. Cómplice de traidores, protege a delincuentes, no es policía, es un problema. Se detuvo con los ojos secos. Ya no lloraba. La vecina de enfrente cerró la ventana. El chico de la esquina escupió al suelo al verla pasar. La injusticia ahora era pública. Y cruel, y cobarde. El lunes recibió una llamada del periodista Ernesto. Están intentando que me expulsen del canal. Lo hackearon todo, perdí el acceso, me amenazaron. Me voy de la ciudad unos días. María lo entendió sin dramatismo. Ahora estaba más sola que nunca. Pero aún así, regresó a la comisaría. Vestía ropa sencilla, zapatillas deportivas, solo llevaba un maletín negro. Nadie la saludó, nadie la miró con compasión, pero todos sabían quién era ella. En la sección de archivos ingresó su antiguo código de acceso y para su sorpresa todavía funcionaba. Impresa del informe de desaparición de Arturo Palacios. Alguien lo había escrito a mano. Caso finalizado. Ausencia voluntaria. Sintió que se le revolvía el estómago. Estaban reescribiendo la verdad. Ese mismo día fue llamada al Departamento de Recursos Humanos. Allí, una mujer con blusa formal y rostro indiferente entregó la notificación. Despido por conducta incompatible con la función policial. Firmado. Oficial. Irrevocable. Despido. Sin pensión. Sin derecho a uniforme. María no reaccionó. No discutimos, no pidió explicaciones. Él simplemente se levantó y se fue. Al salir de la comisaría, uno de los jóvenes de la patrulla sacó su celular del bolsillo y la grabó mientras bajaba las escaleras. Se rió con sus compañeros. Mira la heroína de barrio, quedó fuera, ahora solo estoy corriendo, pero detrás del camión de gasolina. María escuchó. No se detuvo, pero el narrador vio cómo se apretaba su puño y sintió su dignidad aplastada bajo el peso del prejuicio. En los días siguientes, los periódicos lo ignoraron.
la corporación emitió un comunicado general y el nombre de María desapareció del mapa. Pero en el barrio donde creció Arturo, su hermana colocó carteles con su rostro y una frase que decía: «La última persona que me perdió fue una mujer obesa y humillada», en letras rojas, en la pared de la escuela donde estudió. Esa misma noche, María caminó sola hasta una parada de autobús. Estaba cansada, le dolía el cuerpo y el silencio era cruel, pero ella no se arrepentía. Aunque lo había perdido todo, sabía que aún podía hacer una cosa más. Ella abrió la carpeta, sacó la grabadora de Arturo. Era de noche en Ecatepec cuando María, sentada en el pequeño sofá de su casa, pulsó el botón de play de la grabadora de Arturo. Su voz sonaba temblorosa, nerviosa, como si ya supiera que lo seguían. «Si alguien oye esto, es porque no salí a tiempo. Ya copiaron mi investigación. Están vendiendo armas que deberían estar en la caja fuerte de la comisaría. Hay gente de adentro involucrada. El comandante Ordóñez lo sabe. Quizás sea él. Confío en María Ramírez. Solo en ella». Silencio. A continuación, otro extracto. «Quieren que me vaya. Y si lo consiguen, lo borrarán todo». Pero esta grabación prueba que no fue un accidente. Fue un crimen. Fue traición. María permaneció allí, inmóvil, sosteniendo la pequeña grabadora como si estuviera sosteniendo un corazón. Eso fue más que una prueba. Fue un testamento. Y ella sabía qué hacer. Al día siguiente, fue a una estación de radio comunitaria en un barrio vecino, una estación pequeña y desorganizada, pero con un micrófono todavía conectado. Pidió hablar en vivo. «Soy un expolicía. Me llaman gordo, inútil, exagerado, pero lo que tengo aquí podría cambiarlo todo». El locutor dudó, luego presionó el botón rojo y ella habló. Relató el caso Palacios, leyó fragmentos del informe, reprodujo el audio. La ciudad escuchó en ondas FM lo que la televisión se negó a mostrar. La voz de Arturo, exponiendo la corrupción. Nombre del comandante involucrado. La omisión del Departamento de Asuntos Internos. La valentía de una mujer invisible. Esa misma tarde, el contenido se filtró a Internet. Y esta vez nadie pudo borrarlo. Los canales de denuncia comenzaron a responder. Influencers comentaron. Grupos feministas, movimientos antigordofobia, activistas de derechos humanos, todos comenzaron a mencionarlo. El oficial obeso que grita la verdad. México por fin vio lo que llevaba tanto tiempo gritando. No se trataba de gordura. Se trataba de silenciar. Se trataba de valentía. El Ministerio del Interior, bajo presión, reabrió el caso Palacios. La Fiscalía recibió 8,000 firmas en 48 horas exigiendo una investigación contra Ordóñez. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal notificó a la Secretaría de Seguridad y Ordóñez, acorralado, pidió su destitución por motivos de salud. Pero María no sonrió. Ella sabía que era solo el comienzo. Empezaron a aparecer notas en su puerta, hechas de papel, servilletas, escritas a mano. «Gracias, te escuchamos. Lo que hiciste nos dice que es fuerte». Y uno de ellos, sin firmar: «Soy cadete. Una vez fui rey de ti. Hoy quiero ser como tú». Ella pegó esa nota en el refrigerador y volvió a caminar por la calle, esta vez con la cabeza en alto. En la radio, un reportero comentó: «Una expolicía que luchó sola contra una trama de corrupción dentro de su propia comisaría expuso con una simple cinta de casete lo que muchos querían enterrar. Su nombre es María Fernanda Aguado Ramírez, y lo que hizo, México nunca debería olvidarlo». 2 días después de la transmisión radial, María recibió una llamada del nuevo defensor del pueblo regional. «Nos gustaría que viniera a la sede de la Secretaría. Hay un grupo de periodistas que quisieran saber de usted y queremos hablar sobre su reincorporación». Ella colgó el teléfono en silencio. «¿Reinstalación?
Ahora, al llegar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la recibieron con cámaras, micrófonos y apretones de manos apresurados. La misma prensa que la ignoró, los mismos colegas que se rieron de ella. Todos estaban allí, sonriente. La correctora extendió la mano, acompañada de un asesor de imagen. «Queremos disculparnos, María. El Estado te falló a ti, a Arturo, a muchos otros». Ella asintió. «Lo sé. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera muerto esa noche? ¿Me habrían llamado loca? ¿O incompetente?» Silencio. El fotógrafo hizo clic. El asesor sonrió torpemente. Durante la prensa, María se situó en el centro. Le preguntaron si consideraría regresar a la policía. Ella respondió, «¿Volver para qué? ¿Para que me ignoren otra vez? No quiero uniforme. No quiero que ninguna mujer tenga que casi morir para ser escuchada». Un reportero preguntó, «¿Te arrepientes de haber hecho todo esto sola?» Ella miró hacia adelante. «No lo hice sola. Lo hice con la memoria de Arturo, con cada mujer que me escribió, con cada persona silenciada por no tener el cuerpo adecuado, por ser vieja, por ser pobre, por ser gorda, por ser mujer». A última hora de la tarde, el comandante Ordóñez apareció en público por primera vez desde su destitución. Rostro demacrado, ropa discreta, se acercó a María, sin cámaras cerca. «No esperaba que llegaras hasta el final». Ella respondió con voz baja y firme, «Ese fue tu error. Siempre pensaron que no era suficiente, que solo era peso, pero yo era resistencia». Ordóñez dudó. Parecía avergonzado o humillado. «Lo siento, mucho». Ella lo miró por un segundo, casi con lástima. «Ahora que todo ha explotado, todo el mundo lo siente». De regreso, María pasó por la antigua comisaría de la Zona 5. En la entrada, 2 recién llegados estaban de guardia. Al verla, abrieron la puerta sin preguntar nada. «Puede pasar, señora Ramírez». Ella no dijo nada. Simplemente caminó. Se detuvo frente a la recepción, donde 3 meses antes había estado sola. Ahora era diferente. Pero en el fondo, ella sabía que el respeto que ya no era necesario, porque ella ya se había respetado a sí misma primero. Las semanas siguientes transcurrieron con calma, sin uniformes, sin titulares, sin flashes. María volvió a caminar por el barrio temprano en la mañana, con su bolsa del supermercado, su botella de agua, su paso firme. La gente empezó a saludarla con un gesto tímido, algunas sonrisas, miradas diferentes, sin juzgarla. Pero ella lo sabía. El respeto tardío es agridulce. El domingo recibió a su hermana menor y a su sobrino nieto en su casa. El niño de 6 años corrió hacia ella con un dibujo, una muñeca con uniforme de policía y capa de superhéroe. «Tía María», decía el garabato infantil. Ella sonrió. «Sabes que no soy una heroína, ¿verdad?» «Sí, lo es. Mamá dijo que les pegabas a los malos de verdad». Ella abrazó al niño, pero en el fondo pensé, la verdadera batalla era ser escuchado. No se trataba de derrotar a los bandidos, se trataba de derrotar al silencio. Esa noche se sentó en el sofá con la radio a volumen bajo. El presentador leyó los mensajes de los oyentes. «María Ramírez me enseñó que la valentía no tiene límites. Soy obesa y nunca me han respetado en el trabajo. Ahora veo que puedo ser más». No regresó a la policía, pero regresó a nuestra historia. Ella cerró los ojos. Por un momento, escuchó la voz de Arturo en su memoria. «Eres el único que tiene alma en todo esto». Días después, pasó por la fachada de la nueva base de la policía comunitaria del barrio. En la pared, un cartel decía: «Clase de defensa personal para mujeres. Instructora invitada, María F. A. Ramírez». Ella se quedó quieta por unos segundos. Pensó en negarse, pero luego sonrió, pequeña y honesta, como si aceptara no el aplauso, sino la utilidad. Al final del día se sentó en la acera con un café caliente en la mano. El sol se ponía detrás de los viejos edificios de Ecatepec.
Y por primera vez en muchos meses, no estaba en alerta. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Ella estaba viva. Unos meses después, la ciudad había cambiado. Poco. El comandante Ordóñez fue destituido oficialmente. 2 sargentos fueron imputados, y el nombre de Arturo Palacios apareció en un discreto homenaje póstumo en el mural del nuevo cuartel general de Asuntos Internos. Pero ningún periódico le prestó atención, ningún titular. No le concedieron medallas a María. Ella tampoco lo esperaba. En su pequeña casa, ahora más tranquila, María organizaba papeles viejos, guardaba uniformes, libros, recuerdos. Separé lo que todavía me servía, lo que doné, lo que dejé ir. Al encontrar el uniforme que llevaba puesto el día que se enfrentó sola a los 5 invasores, se detuvo un momento. Pasó la mano por las costuras desgastadas. No había orgullo, había anhelo y firmeza. Un día, a mediados de octubre, un coche de policía se detuvo frente a su casa. El nuevo comandante regional descendió acompañado de 2 oficiales femeninas. Trajeron un sobre y una credencial. Sabemos que no quieres volver, pero queríamos que esto se quedara contigo, en nombre de quienes empezaron a escucharte, porque gritaste primero. Ella recibió la insignia sin decir una palabra. Lo colocó en el estante, entre la vieja radio y el dibujo de su sobrino. A última hora de la tarde, se sentó en el porche con un café y miró el cielo. Ni siquiera sonrió, ni siquiera lloró. Simplemente respiró hondo y pensó, si me hubiera rendido, habrían ganado. Pero hoy, aunque nadie recuerde mi nombre, recordarán a la mujer que no se cayó. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. ¿Alguna vez te han desacreditado solo por existir? Suscríbete, comparte con quien necesite escucharlo. Volveremos pronto, con más historias reales. Historias que el mundo intenta ignorar, pero aquí nos negamos a silenciarlas.